Muy buenas noches a todos. Yo no la entiendo bien. Che, profesor, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan mejor ahora? El resto de compañeros se termina de conectar y damos inicio a nuestra sesión de trabajo. Recuerden que la plataforma tiene una opción que se llama levantar la mano. Bueno, nuevamente, buena día de estadísticas a través de la modalidad virtual, la modalidad PAP. En este momento se encuentran conectadas
Agradezco que alguno de los participantes me confirme que ya está observando la guía de aprendizaje. Alguien que por favor abra micrófono y me confirme. De igual manera saben que también a través de el grupo de WhatsApp que se creó para esta guía, dando información, varios o elementos que nos aporten al desarrollo de nuestra guía de aprendizaje. Sí, profe. Bueno, entonces mi nombre es Luis Fernando Avilés, soy ingeniero industrial, especialista en alta gerencia desde el año 2018, principalmente en el programa de seguridad y salud en el trabajo, apoyando también el desarrollo de las guías de aprendizaje en los programas de talento, asistente administrativo, auxiliar de bodega, principalmente en las guías relacionadas con estadísticas. Esta guía de aprendizaje bajo esta modalidad PAP realizaremos es ir adaptándonos y que de manera
para el programa de asistente, ejercicios de ejemplos en clase, se está grabando y que posteriormente se cargará para que ustedes a través de estas sesiones de trabajo logren determinar los muestreos requeridos de acuerdo a la población objeto de estudio. Sé que pensamos en las matemáticas, muchas veces realizamos prejuicios o tenemos preconceptos, consideramos que muchas veces son de las ciencias complejas y que por ende se nos dificultará. Sin embargo, en la medida en que vayamos desarrollando cada uno de nuestros encuentros y cada una de nuestras actividades, notarán que trabajaremos de la forma más práctica para que esto sea de un fácil y sencillo aprendizaje. De igual manera, en esta guía desarrollaremos con ¿Me escuchan mejor ahora? Les agradezco si me están escuchando de mejor manera. Alguien abra el micrófono, su micrófono. ¿me están escuchando mejor?
la llamada y nos volvemos a conectar. Permítame nuevamente, empiezo a compartir. ¿Me confirman, por favor? En su formación de asistente administrativo son muchos los elementos de apoyo que se requieren para una gerencia, para una administración, en base a cifras, en base a informes, en base a gráficas, en base a tablas, que podemos aportar para que la gerencia pueda tomar una buena decisión cuando de rentabilidad, de utilidades, de decisiones requiera la organización. En el desarrollo de esta guía de aprendizaje, uno de los objetivos principales es que ustedes puedan, a través de los conceptos, a través de las técnicas, conocer cómo se utilizan en una investigación estadística. De igual manera que ustedes puedan, a través de una población objeto de estudio, recopilar muestras que nos aporten y nos ayuden a concluir ciertas preguntas orientadoras o ciertos planteamientos de problemas o a determinar una realidad específica. Entonces, esta es su guía de aprendizaje cada una de las temáticas. Esas temáticas, como les decía, y a esas bases
Parece que algunas las conocen de alguna otra manera, quizás en algunas otras guías de su formación han trabajado, pero que acá, digamos, vamos a mirar un trasfondo matemático de cómo llegamos a ellas. Les hablo, por ejemplo, de lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados o no agrupados. Trabajaremos lo que es el cálculo de muestra poblacional para poblaciones finitas o poblaciones infinitas. También trabajaremos técnicas de investigación y recopilación de datos que nos ayuden a fortalecer nuestras investigaciones o nuestros estudios estadísticos. Como es natural, nosotros en el desarrollo de esta guía iremos desarrollando actividades, talleres que nos ayuden a apropiarnos del conocimiento, que nos ayuden a mejorar en nuestro desempeño en la aplicación de las técnicas estadísticas. Para ello, ustedes saben que dentro de la formación de aprendizaje de Censa tenemos 3 criterios de evaluación, otros elementos de conocimiento o de apropiación del conocimiento. En el desarrollo de esta guía vamos básicamente a centrarnos en talleres que nos ayuden a fortalecer y ayuden a desarrollar técnicas de los estudios estadísticos. Las notas de conocimiento equivalen a un 30, de igual manera tienen una ponderación del 33%, y la nota de producto, que ustedes saben que generalmente obedece a un examen final, obedece al 34%. Como ustedes saben, también adicional, pues esta metodología PAP, la idea es que tengamos bastante interacción a través de la plataforma. Puede que en el desarrollo de los talleres se creen foros con preguntas orientadoras, preguntas que nos ayuden a que ustedes adicionalmente, pues la plataforma Q10 va a ser nuestro elemento principal de comunicación, y a través de ella, pues a través de la sección de anuncios, yo voy a ir informándoles o notificando de elementos que se vayan cargando. Supongo y aquí entraremos un poco y le daré la palabra a algunos de los participantes, si les parece que el horario está bien, y trabajemos de 7 a 8, 8 y media, dependiendo cómo nos vaya avanzando, o si por el contrario desean iniciar a las 6:30. Ahí pues me parece viable que se abra la oportunidad para que ustedes aporten. De pronto algunos yo sé que trabajan y de pronto a las 6:30 les queda un poco pesado por el tema del tráfico y de la movilidad, sea aquí mismo en la ciudad o fuera de ella. Entonces me gusta trabajar un poco más a las 7 para efectos de que no se nos dificulte en la medida en que este horario no está limitado, en el sentido de que podemos, si en algún momento modificar o utilizar otro horario diferente, pues lo conversamos y lo analizaremos en la medida en que la mayoría de los participantes del grupo esté presente. Nuevamente el día de mañana pues se va a validar yo igual fácil identificar. Si son tan amables, pues a través del chat se van presentando y me dejan allí su nombre completo y yo valido la asistencia. Para el resto de compañeros que quizás de pronto no alcanzaron a revisar plataforma, porque estamos arrancando esta semana, pues que inició con un festivo y que muchas veces nos coge
un poco desprevenidos, les podemos ir informando que si van a estar partícipes de la guía de aprendizaje. De igual manera, como les decía, pues se valida con el personal. Mañana nuevamente se les valida la participación al curso. Y seguimos interactuando en nuestra guía de aprendizaje. Repito, en la medida de lo posible, iremos cargando cada una de estas sesiones, por lo menos que finalizamos hoy, el día de mañana pues se carga para que aquellas personas que de pronto por la conectividad se pierde un poco, se entrecorta, quizás no se escucha o no se escucha muy bien, puedan repetirlo. Entonces si demos inicio y agradezco a alguien me confirme que están escuchando. Y que vamos por buen camino. En este momento hay 11 personas conectadas y les agradezco la asistencia. ¿Me están escuchando bien? En este momento no estoy hablando, estaba dando la oportunidad de que participaran y de que
Les pregunto, ¿me escuchan mejor por acá? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, no. Ya me conecté desde el celular para que el audio salga mejor y solamente por la plataforma acá del PC. Se presentación ayudan. Se satura y le podemos dar manejo. La idea es que hagamos 2 o 3 encuentros en la medida en que nos vaya rindiendo la temática, ¿vale? De acuerdo, entonces les decía pues que arranquemos a las 7 y trabajamos hasta las 8, 8:30, y ahí si nos toca extendernos un poquito, pues lo hacemos. Les decía adicionalmente que a través de la plataforma Q10 ya ustedes tienen su material, ustedes tienen ya cargadas todas las lecciones, y que esa es la herramienta principal por la cual, o bajo la cual vamos a ir interactuando. Los encuentros los utilizaremos como para profundizar y cada una de las temáticas que vayamos trabajando se vayan perfeccionando. ¿Listo? Les decía también que la plataforma pues tiene la opción de la manito arriba. No sé si ustedes la ven allí, si están conectados a través de los celulares o a través de computador. Tienen una manito para levantar. A través de esa, para efectos de que no saturemos la plataforma y todos hablen o abran los micrófonos, pues utilizamos la opción manito arriba para confirmar que sí ven la imagen, que sí me escuchan, y posteriormente la bajamos. ¿Listo? En este momento existen 12 personas conectadas. Les agradezco la disposición. De igual manera ya les procedo a compartir una presentación y me confirman con la opción manito arriba, por favor. Si ya están observando la pantalla, por favor, opción manito arriba. 4, 5 me confirman, 6 me confirman. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuestra guía de las estadísticas, ¿cierto? Para el programa de mi caso de aplicación en su formación, nos ayuda como herramienta
para trabajar con datos, con información que se recopila o que se va recolectando o que se van almacenando en cada una de las labores, de las funciones, de la productividad del día a día en nuestra jornada laboral. Las estadísticas básicamente aportan a cada una de las ciencias del conocimiento o de los saberes o de las áreas del saber. En el caso de la administración, como les decía, de igual manera ayuda, y como lo evidencian allí en la presentación, en la administración de empresas a evaluar un producto antes de comercializarlo. Quiere decir que nosotros a través de técnicas o de herramientas estadísticas podemos analizar y validar, por ejemplo, a través de encuestas, a través de observaciones, a través de entrevistas, a través de muestreos. Herramientas de medición económica, como por ejemplo la inflación, como el Producto Interno Bruto, como la variación del dólar, ¿sí? Como, como el tema de los salarios mínimos, ¿sí? Nos ayude a que a través de información, a través de números, podamos comprender cómo se desarrolla un entorno, cómo se desarrolla un país, cómo vamos a lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Lo principal que debemos tener presente en las estadísticas es que abarca cada una de las ciencias del saber y podemos encontrar y analizar que cada día a través de información, a través de datos estamos utilizándolas y que son de aplicabilidad diaria. Por ejemplo, cuando vamos a una cita médica en el sector salud, los que han tenido la oportunidad, cuando van a una cita médica, uno de los primeros elementos que hace o que se hace la persona, el médico, es tomarnos, por ejemplo, la talla, el peso, la edad, que son datos, ¿cierto? Datos que se transforman en información, como por ejemplo para dosificar un medicamento. Por ejemplo, en tema de la psicología, a través de, no sé si han tenido la oportunidad de hacer pruebas de conocimiento o pruebas psicotécnicas cuando van a estar vinculados en el mercado laboral, ¿cierto? Cuando estamos participando en procesos de selección. También nos ayuda que a través de esos tests podamos determinar si una persona cumple los requisitos, cumple y tiene la competencia para que se pueda vincular y desarrollar unas funciones en un cargo específico, ¿cierto? Entonces vean que las estadísticas recopila datos, recopila información y frente a ella nos van entregando relevancia y aplicabilidad en cada una de las ciencias del saber. Entonces las estadísticas, para este caso como ciencia, nos ayuda a analizar y a comprender un entorno, una realidad, un ambiente bajo el cual nosotros desarrollamos nuestros conocimientos, ¿cierto? Las estadísticas en su formación conceptual parten siempre del planteamiento de un problema. Y estos que están viendo en este momento en pantalla son los pasos en el desarrollo del análisis de un estudio estadístico. Generalmente, cuando deseamos responder o deseamos analizar una variable o analizar una población, partimos del planteamiento de un problema. Y básicamente consiste en preguntarnos o realizar dentro de nuestras investigaciones, precisar cómo se desarrollarán ciertas variables en un entorno, en un universo, en una población. Por lo general,
parten de una pregunta orientadora, en la cual nace esa inquietud, esa incertidumbre y por ende yo deseo resolver. Por ejemplo, hace escasamente unos meses hemos estado en presencia pues, de un cambio político en el país, ¿cierto? Y veíamos que constantemente se recopilaba información a través de encuestas, a través de entrevistas sobre la intención de voto en un país, en un tema político. Ahí se planteaba las encuestadoras, los medios de comunicación, quién podría ser el próximo presidente y le preguntaban a las personas y íbamos recopilando información y mostrábamos tendencias y mostrábamos un comportamiento, mostrábamos elementos que nos podían ayudar a entender una realidad, ¿cierto? Entonces, las estadísticas parten de plantearnos un problema. Cuando ya tenemos definido ese problema, eso que yo quiero interpretar, eso que yo quiero analizar, eso que yo quiero responderme, ¿cierto? Porque básicamente es plantearme un objetivo y lograr resolver ese objetivo o demostrar con información, con datos, que se puede analizar un entorno específico o se puede desarrollar un tema en particular. Como segundo paso, una vez ya tengo definido eso que quiero averiguar, eso que quiero investigar, eso que quiero analizar, yo debo recopilar la información. Frente a eso, debo determinar cuáles son los datos necesarios, cuál es esa población, cuáles son esos elementos que van a ser parte de mi estudio y que por ende serán requisitos necesarios para yo poder determinar hacia dónde voy a enfocar mis esfuerzos. Por ejemplo, y volvemos al ejemplo que les acabo de mencionar de cuando se quería conocer la intención de voto de las personas, pues se buscaban a las personas en Colombia, aquellas que tuvieran la capacidad de ejercer el derecho al voto y que por ende fueran a participar en ese certamen político, ¿cierto? Entonces ahí definía hacia dónde enfocar mis esfuerzos, hacia dónde definir qué elementos de información requiero, qué preguntas hacer, de qué manera ir registrando, recopilando esa información. Una vez tenía la información, yo procedo a analizarla. Generalmente yo lo asocio a ese proceso descriptivo en el cual resumimos la información y tomamos la información relevante que nos va a aportar a nuestro estudio. Por ejemplo, muchas veces vemos que cuando una empresa desea lanzar un producto, realiza un estudio de mercado. Es decir, hacemos una prueba piloto en la cual empezamos a mostrar las características o empezamos a entregar información sobre un producto, sobre una necesidad. Yo debo enfocarme en ese producto hacia qué mercado, hacia qué población va a estar dirigido para poder decir, listo, aquí es donde debo recopilar la información. Por ejemplo, también lo hago muchas veces en clase, que si yo voy a encuestar sobre, por ejemplo, una temática, digamos, fútbol, yo no le puedo preguntar sobre fútbol a una persona que desconoce del tema. Por ende, dentro de mi análisis descriptivo, yo debo extraer la información que sí me aporta a mi estudio, que sí me aporta a la realidad, que sí me aporta a la investigación que yo deseo realizar. Entonces, dentro de ese análisis descriptivo o dentro de esta etapa del estudio estadístico, lo que yo hago es extraer o separar la información que me aporta de la que no me aporta, ¿cierto? Como cuarto elemento, pues lo que hago es una inferencia estadística a través de modelos, a través de técnicas estadísticas, a través de ciertas herramientas. Yo lo que hago es poder en algún momento consideraba podría ser la respuesta y lo que en realidad fue la respuesta. Digamos que es ese paralelo que hacemos. Normalmente, por ejemplo, ustedes en la formación de asistente administrativo en las empresas, por ejemplo,
el gerente o los socios o los dueños se trazan metas, que pueden ser metas comerciales, metas de ventas, metas de producción, metas de reducción de costos, ¿sí? Y frente a eso ponemos un elemento o un objetivo. Analizamos, recopilamos información, la procesamos y obtenemos un diagnóstico, ¿cierto? Y hacemos una comparación de decir, bueno, listo, me propuse incrementar las ventas en un 10% y en realidad llegué a un 5%. Ahí ya esa información, ese diagnóstico, esa comparación me permite validar y frente a eso suponer y verificar o revisar qué pudo haber pasado, por ejemplo, en esa organización que no se logró el objetivo, ¿cierto? Hasta aquí, dudas o preguntas, o confírmeme por favor que sí están escuchando y que todo se está evidenciando positivamente. Perfecto, gracias a los que me confirman. ¡8:15! ¿Sí? Entonces, nosotros dentro de las estadísticas vamos a interpretar. Esa interpretación nos ayudará y como les decía, nosotros vamos a centrarnos en un tipo específico de estadística, en este caso es la estadística descriptiva, es decir, a través de tablas, a través de gráficos, nosotros vamos a poder analizar esos datos, presentarlos como una información y por ende tomar una decisión. Las estadísticas se basan en el método científico. El método científico nos ayuda a plantearnos un problema, a plantear una hipótesis y obtener unas conclusiones a través de un ciclo que nos permite ir replanteándonos y que nos permite ir comparando resultados para seguir mejorando y seguir obteniendo mejor información. Les decía que nosotros nos centraremos en esta guía en lo que se llaman las estadísticas descriptivas. Digamos que para la aplicación en su entorno laboral son las más utilizadas y son las que nos ayudan a describir la información. Existe también la estadística inferencial o inferencia estadística. Esta sí se basa más en información parcial. Normalmente se asocia a un tema más de probabilidades, de incertidumbre, de inferir, de crear o establecer escenarios o múltiples escenarios de los datos o de la información que se está analizando, ¿cierto? Entonces, como les decía, nosotros nos vamos a centrar en la estadística descriptiva, que es un poco más aplicada a lo que hoy actualmente se utiliza en nuestro entorno laboral, ¿sí? Existen 4 elementos o 4 conceptos que a partir de hoy ustedes deben tener bastante claros, bastante precisos en su aplicabilidad. El primer concepto está asociado a la variable. La variable, yo siempre a mis estudiantes les digo que la variable es esa característica que me representa lo que yo quiero medir. En otras palabras, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta sobre fútbol, entonces la variable debe ser fútbol y en este caso mejores equipos o mejores jugadores. Entonces, esa característica particular de mi unidad de análisis es lo que me interesa medir. Eso es lo que se llama variable. Es eso que yo quiero medir, es eso que yo quiero analizar, es eso que yo quiero revisar y presentar. ¿Listo? Segundo elemento a considerar es población. La población siempre será ese total de análisis, ese universo, por decirlo de alguna manera, que se centrará nuestra investigación o nuestro estudio estadístico.
quiere decir que es ese elemento de ese universo en el cual yo voy a ir a recopilar esa información y que yo voy a ir a interpretar los datos. La muestra generalmente se asocia a un subconjunto o a un conjunto específico de unidades que parten de la población. Quiere decir una porción, una fracción de ese universo principal bajo el cual yo estoy analizando mi variable. Entonces, lo primero, tenerme centrado en lo que es un estudio estadístico. Básicamente es una investigación para mostrar una realidad. 2, variable como elemento de análisis, como elemento a medir. 3, la población como ese foco de interés de mi estudio. Y la muestra, una parte que me puede representar, porque muchas veces cuando estamos realizando los estudios, existen poblaciones infinitas o existen poblaciones finitas. Entonces, son las que nos ayudarán a poder analizar y desarrollar nuestra investigación. Dentro de ese elemento de variables vamos a encontrar dos categorías principales, variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas, pues, sabrán que hace referencia a cantidades. La podemos encontrar cantidades a través de forma continua, es decir, nos presentan los datos o los números a través de un intervalo, ¿cierto? De un conjunto de elementos. O de forma discreta, que puntualmente nos entregan una información o un número. En el caso de las cualitativas, encontramos cualidades o características de esa variable o de esa unidad de análisis de forma nominal, es decir, que hay un orden o una característica o una categoría preestablecida, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la variable sexo, ya está definido que existe hombre, mujer, y bueno, ahorita pues con la libertad de género, pues hay otro sinnúmero de categorías preestablecidas, ¿cierto? En el caso de las variables cualitativas de tipo ordinal, no hay una clasificación, sino simplemente exponemos una categoría, por ejemplo, bueno, aceptable, regular, bien, pero no existe una categoría predeterminada, ¿cierto? Sino que se pueden establecer ciertas categorías de tipo ordinal, ¿sí? Entonces, frente a estos conceptos, nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir desarrollando. Les decía que otro de los elementos de interés conceptuales son el de población. Y básicamente es esa colección de todas esas mediciones o observaciones que se van a hacer dentro de mi estudio. Existen poblaciones finitas y poblaciones infinitas. La población finita es aquella que se define o se determina como la que me es fácil contar. Infinitas posibles de análisis de la población. Les pongo un ejemplo bastante sencillo como para que comprendamos los dos conceptos de población finita o infinita. Por ejemplo, si yo digo censa grupo de asistente administrativo de la guía de estadística PAC virtual, yo digo hay 12 personas y me es fácil contar a las 12 personas. Pero si yo digo grupo de asistente administrativo de la institución Censa, ¿cuántos grupos de asistente administrativo hay? Entonces me tocaría revisar en los horarios de la mañana, en el horario de la noche, horario del viernes, horario virtual, horario del sábado en la mañana, horario del sábado por la tarde. Se podrían contar, ¿cierto?, cuántos estudiantes pertenecen, pero me salía un poco más complejo. En ese orden de ideas, una población finita, un grupo pequeño, donde me es fácil analizar cada uno de los datos que hacen parte de mi investigación, y población infinita cuando me es muy complejo analizar. Hasta aquí, dudas, preguntas, todo va claro. Opción manito arriba o alguien que abra micrófono y participe.
Te dije 8:15. ¿Alguien que nos aporte, por favor? Bueno, veo que por el chat me dice todo claro. Ok, siguiendo con la conceptualización, otro de los elementos, como les decía, que debemos tener bastante precisos al momento de la utilización de los mismos es el concepto de muestra. Ya les decía que es un subconjunto de la población, ¿cierto? De esa muestra, pues siempre reflejará o se analizará para efectos de entender el resto de la población, ¿sí? De esa muestra nos reflejará el comportamiento de toda una población. Generalmente en los estudios estadísticos, por lo general trabajamos con muestras. Nos ayuda a entender, nos ayuda de forma práctica a analizar, ¿sí? Toda una población que muchas veces nos cuesta realizar un estudio a toda una población. Frente a eso, pues existen muestras aleatorias. Hay muestras prácticas que se determinan a través de fórmulas, y ustedes más adelante en las temáticas las vamos a ver, y hay muestras de forma aleatoria, ¿cierto? De hecho, ustedes lo ven cuando juegan a los juegos de azar, a las balotas, a los sorteos, ¿cierto? Que existe aleatoriedad en la información que se determina. Listo, entonces esta primera parte es una parte conceptual. Recuerden que en su guía de aprendizaje, en la parte final también encuentran estos conceptos que pueden analizar. Para el desarrollo o de la continuidad de nuestra guía, hoy nos vamos a centrar, y yo les decía que las estadísticas que nosotros vamos a trabajar se centran en las estadísticas descriptivas. Recuerden que la estadística descriptiva es aquella que se construye a través de gráficas y tablas. En este caso nos vamos a centrar en tres elementos, como lo son los histogramas, como lo son los diagramas de barra y como lo son los diagramas circular. En la noche de hoy vamos a lograr la construcción de los histogramas. En la plataforma yo les voy a colgar a ustedes, o bueno, ya está colgado un instructivo. A mí también ya les estoy compartiendo aquí pantalla, donde se encuentra el paso a paso para la construcción de herramientas de las estadísticas y de las estadísticas descriptivas. Permítanme un momento. Es decir, con un ejercicio práctico que nos ayude a ir
haciendo cada uno de estos pasos, les voy a mostrar rápidamente, me confirman por favor, opción manito arriba, que están viendo en la pantalla. Entonces les voy a mostrar rápidamente. Si se dan cuenta, en el instructivo que está cargado en la plataforma están cada uno de los pasos que nos ayudan a construir los histogramas. Allí está el ejemplo con el que vamos a trabajar. Sin embargo, voy a ir mostrándoles las tres herramientas que vamos a utilizar dentro de las estadísticas descriptivas. El primero, los histogramas. Segundo, el diagrama de barras o el gráfico de barras. Y tercero, el diagrama circular. Que desarrollan le aportarán a sus organizaciones en la medida en que de pronto les toque presentar un informe, en la medida en que quieran representar datos de esta manera y que ayuden de acuerdo porque les hago una pregunta. ¿Estarían dispuestos ustedes a hacer 3 sesiones de 1 hora o de 1 hora y media o de 2 horas? ¿Cómo venían trabajando con los anteriores docentes? Paramos sesión por el día de hoy.
aquí y revisamos, ¿cierto? No sé si les gustaría trabajar jueves o viernes. Por el grupo de WhatsApp podemos ir intercambiando opiniones de los participantes, porque me supongo que habrán personas que quizás hoy no alcanzaron a conectarse. Y sea jueves o sea el viernes, o sea, es decir, mañana o pasado mañana, desarrollamos los tres elementos de la construcción de los histogramas, diagramas de barra y diagrama circular. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? ¿O seguimos? La compañera que está... Ok, entonces por WhatsApp escogemos alguno, o si alguien quiere ser el líder del grupo. Pregunta para el resto del grupo. Hay en este momento 11 personas conectadas. ¿Están de acuerdo que pausemos el día de hoy? Es decir, finalizamos la sesión aquí y el viernes hacemos la construcción de los tres elementos. Es decir, que nos alcance el tiempo y si nos toca extendernos un poquito más, ¿están todos de acuerdo? 11 manitos arriba para que me confirmen todo. Tengo solamente una confirmación, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2, 3 personas que... sea de su total agrado. Feliz noche a todos. Nos vemos en nuestra próxima sesión.